Bueno, vamos a dar inicio esta noche. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer un viaje fascinante por los libros de Apocalipsis, Daniel. Y bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que estamos viviendo en épocas muy difíciles y tenemos que conocer, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios acerca de este tiempo y de lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría presentar a la persona que va a estar a cargo del estudio de la palabra de Dios, el señor Jorge Bonilla. Él, bueno, tiene trayectoria en lo que es los estudios bíblicos, ha dado estudios bíblicos por más de 30 años. Entonces, bueno, es un placer también para nosotros tenerlo aquí, don Jorge. Y me gustaría antes de iniciar y darle la palabra a don Jorge, dar unas indicaciones. Ok, el estudio va a ser grabado para después poderlo publicar y que otras personas tengan acceso a él. Entonces, bueno, las personas que tienen el micrófono encendido, nos gustaría que por favor lo apagaran. Cuando ustedes tengan alguna pregunta, simplemente pueden levantar la mano, yo voy a estar pendiente, o pueden reaccionar. Tenemos una opción de reacciones en la parte inferior y también tenemos un chat. Entonces, si ustedes gustan, nos pueden escribir sus preguntas o pueden levantar la mano como gusten. La idea es que sea muy natural, que todos nos sintamos muy cómodos. Va a ser un estudio, no es como una prédica. Entonces, cuando ustedes deseen hablar, preguntar algo, la idea es que todo quede muy claro. Entonces, siéntanse en libertad de hacerlo. El otro punto que me gustaría mencionar es que si pueden poner la cámara para poder conocerlos, para poder verlos, pueden ponerla. Y básicamente eso sería. Entonces, voy a dar inicio para que don Jorge le voy a dar espacio para que don Jorge dé inicio, perdón. Muchas gracias, Mónica. Bienvenidos a todos y buenas noches. Buenas noches. Es siempre para mí motivo de mucha alegría cuando podemos estudiar la palabra de Dios. Y bueno, tenemos un grupo muy especial, muy selecto. A algunos los conozco, a otros no, ¿verdad? Pero me siento muy contento de poder iniciar un viaje que no lo vamos a olvidar nunca. Lo que hoy vamos a iniciar va a tener consecuencias eternas y vamos a ir explorando algunos secretos para poder entender de una manera correcta la palabra de Dios. Este estudio no busca hacer proselitismo religioso a ninguna iglesia ni a ninguna religión. Es un estudio que nos va a ayudar a entender las profecías para el tiempo del fin y lo que Dios nos quiso decir a través de sus profetas y cómo debemos prepararnos para el fin. Y ahora que estamos en tiempo de pandemia y todo esto, pues qué mejor momento que estudiar la palabra de Dios. Así que yo les agradezco los que tienen cámara que la puedan poner. Si ustedes quieren hacer una pregunta, nada más voy a repetir lo que Mónica nos dijo. Levantan la mano. ¿Cómo la levantan? Abajo en la pantalla, ahí al borde derecho, dice reacciones o reactions en inglés. Ahí, si ustedes dan clic, van a ver que sale como una mano aplaudiendo o como una mano yendo hacia arriba. Simplemente tocan cualquiera de los dos iconos, entonces visualmente ya yo sé que quieren hacer una pregunta y les voy a dar la palabra. Esto no es una predicación, es un estudio. Todos vamos a aprender y el que más va a aprender soy yo. Así que vamos a iniciar en esta noche como se debe hacer. Siempre es importante cuando vamos a abrir el libro de Dios, pedir la dirección de Él. Así que les invito, así como están, a inclinar sus rostros. Vamos a tener una pequeña plegaria para pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Amante Padre, en esta ocasión, Señor, estamos reunidos a través de este medio porque tenemos el deseo de estudiar su palabra. Y no queremos hacerlo sin contar con su autoridad. Así que, Señor, le pedimos
su autoridad. Le damos derecho legal a usted, Señor, para que usted nos pueda acompañar en este estudio, que podamos disfrutar de su presencia y de su compañía. Le damos derecho legal a sus santos ángeles para que ellos nos protejan y nos guarden de todo mal y también nos ayuden a entender su palabra, Padre. Y le damos derecho legal a su Espíritu Santo para que sea su Espíritu Santo el que nos dirija en esta noche a toda verdad. Todo esto se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Ahí vamos a ir conociéndonos sobre la marcha. Hoy vamos a iniciar. Entonces, voy a contar una anécdota, de una leyenda de la mitología griega como un preámbulo al estudio de esta noche. El rey Minos, recuerden, esto que voy a decir no es de la Biblia, es de la mitología griega, pero es importante porque nos va a servir de ejemplo o de preámbulo para el estudio de esta noche. El rey Minos mandó a construir un laberinto en la isla de Creta. Y en este laberinto puso en el centro a un ser mitad toro, mitad hombre, a un minotauro. El laberinto fue construido por un arquitecto que se llamó Dédalo y fue construido en represalia a que el rey Egeo, que era el rey de Atenas, el rey Egeo, que es el rey de Atenas, el hijo del rey Egeo, que se llamó Teseo, mató al hijo del rey Minos. Entonces el rey Minos mandó a hacer un laberinto y sitió la ciudad de Atenas y la venció. Y como recompensa le exigió al rey Minos que cada año le mandara 7 hombres y 7 doncellas para que el minotauro se los comiera o los matara. En una de estas viajes aparece Teseo, el hijo del rey Egeo, rey de Atenas, y Teseo decide salvarlos del minotauro. Y él viene dentro del grupo de 7 jóvenes que iban a ser depositados en el laberinto de Creta. Pero resulta que la hija del rey Minos, que se llamaba Ariadna, cuando ve a Teseo, se enamora a primera vista. Se enamora a primera vista y, como sabe lo que sucede en el laberinto, Ariadna le da un ovillo de hilo a Teseo y le explica que para que él pueda salir del laberinto, tiene que ir desenredando el hilo o la hebra de plata, y para cuando él logre matar el minotauro, lo único que tiene que hacer Teseo es seguir la hebra de plata. Muy bien, Teseo entra al laberinto, Ariadna le dio una espada y el ovillo de hilo, Teseo logra encontrar al minotauro, lucha contra el minotauro, lo logra vencer, lo mata, y para poder encontrar de nuevo la salida del laberinto, lo único que Teseo tuvo que hacer fue empezar a seguir la hebra de plata del ovillo de hilo que le había dado su enamorada, Ariadna. Bueno, de esa forma Teseo pudo salir del laberinto. Hoy en día podríamos decir que el mundo religioso se encuentra en un laberinto de confusión espiritual. Tantas iglesias, todos dicen tener la verdad, todos dicen seguir al mismo Dios y todas dicen cosas diferentes. Parece que estamos metidos en un laberinto de confusión espiritual. A Dios gracias, tenemos una hebra de plata, como el ovillo de hilo, una hebra de plata que nos va a ayudar a encontrar la salida y a poder entender lo que está sucediendo y poder tomar las decisiones correctas en este tiempo del fin. Nuestro primer versículo que vamos a compartir con ustedes
se encuentra en la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Dicho sea de paso, se me olvidó decirles, es imprescindible que tengan Biblia, ¿ok? Tienen que tener una Biblia para poder estudiar. En el libro de la segunda epístola de San Pedro Apóstol, el capítulo número 1 y el versículo 16. A mí me gusta que ustedes puedan leer. Entonces, a dedo, voy a tocar así, les voy a decir, fulano, usted me va a leer este versículo. Entonces, esa persona simplemente activa su cámara, activa su micrófono y nos lee el versículo. ¿Les parece? Para que sea dinámico y que podamos, podamos estudiar bien la palabra de Dios. Bien, en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, el apóstol San Pedro hace una declaración muy interesante. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol San Pedro fue testigo presencial de Cristo en su ministerio en la tierra. Y entonces Pedro está diciendo, yo no vengo a contarles fábulas, sino que yo fui testigo, yo vi con mis propios ojos la majestad de Jesús. Y miren lo que dice aquí el versículo 19. Tenemos también, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Vean qué interesante? Más seguro que haber sido testigo presencial de la gloria de Cristo es la palabra profética. Dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la hebra de plata que tenemos nosotros, los habitantes del planeta Tierra, en el tiempo del fin, es la palabra profética, o sea, los libros proféticos de la Biblia. Daniel y Apocalipsis son los libros proféticos por excelencia para el tiempo del fin. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que es la palabra profética la que nos va a ayudar, la que nos va a iluminar, donde hay oscuridad, donde hay confusión, donde hay incertidumbre. La palabra profética es una antorcha que alumbra y nos va a iluminar el camino por el cual debemos de seguir. Muy bien, ahora le voy a pedir aquí vamos a ver, a Gustavo Obando. A Gustavo lo conozco, para que ustedes vayan conociéndose. Gustavo es un amigo, Gustavo es chef, ¿verdad? Y es propietario de un hotel bellísimo en la zona de Turrialba. Se llama Hotel Villa Florencia. Ya le hice una cuña de publicidad, Gustavo. Vale más. Gustavo, serías tan gentil de leernos el versículo 20. Este versículo 20, porque como vamos a empezar a estudiar la antorcha, la profecía, tenemos que respetar algunos principios. Y el primer principio que tenemos que respetar si queremos estudiar la Biblia es lo que dice el versículo 20. Adelante, Gustavo. Pero el versículo 20 de... Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1:20. Permítame un momentito. Adelante, sí. 1:20. ¿Lo encontraste, sí? Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Ok, paremos ahí. Yo estoy utilizando la versión Reina Valera de 1960. Me imagino que Gustavo está usando la versión Dios habla hoy, por ahí, ¿verdad? Nueva traducción viviente. Ok, la nueva traducción viviente. Después vamos a hablar un poquito de las traducciones y de lo que significa la palabra Biblia. Pero aquí lo que está diciendo el versículo 20 es que lo primero que tenemos que entender es que los que escribieron la Biblia no lo escribieron dando su propia opinión.
Dice mi versión, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Primera regla, y esta regla es para cada vez que queremos abrir la palabra de Dios. La primera regla bíblica que tenemos que respetar es esta. Nunca debemos dar nuestra propia opinión. ¿Ok? Nunca debemos dar nuestra propia opinión. Ahora, vean lo que dice el versículo 21. Vamos a pedirle a Diana Chaverri que nos lea el versículo 21. A Diana la conozco, ¿verdad? También. Esa es hija de una amiga que se llama Estela y creo que Diana es educadora. Diana, ¿me corriges? Sí, así es. ¿Ves? Diana es educadora. Entonces, adelante, Diana. Vamos a leer el versículo 21. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? Ok, yo tengo nueva versión internacional. Ok, igual que la de Gustavo. Muy bien. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Excelente. Entonces aquí vean interesante. La profecía nunca fue escrita porque a los hombres se les ocurrió, ¿verdad? Sino que aquí tenemos que los hombres hablaron o escribieron la Biblia porque fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Voy a hacer un comercial para que vayamos conociéndonos. Cuando yo digo un comercial, es que voy a hacer un aporte. A veces el aporte significa que tenemos que ir a otro versículo de la Biblia o a veces no. En este caso, el comercial que quiero hacer es el siguiente. La Biblia, tal y como la tenemos en nuestras manos, la palabra Biblia viene de un vocablo griego y el vocablo es biblos. La palabra biblos significa biblioteca o compilación de libros. Entonces, todos nosotros tenemos una biblioteca en la mano. Esta biblioteca de libros fue escrita en un periodo de 1600 años y participaron en la escritura de esta biblioteca aproximadamente 40 autores distintos. Dentro de los autores que participaron o que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos pastores de ovejas, tenemos reyes, tenemos poetas, tenemos profetas, tenemos cobradores de impuestos, tenemos pescadores, tenemos médicos. Entonces, vean qué interesante. Hay todo un equipo diferente y muchos de ellos ni siquiera se conocieron. Por ejemplo, Moisés, que escribió aproximadamente en el año 1500 el Pentateuco antes de Cristo, no conoció a Juan, que fue el que terminó de escribir la Biblia en el año 96, el libro de Apocalipsis, cuando fue desterrado en la isla de Patmos. Todos estos autores, 40, tienen un común denominador. Y dice el versículo 21, voy a volver a leerlo yo, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Para los que se acaban de incorporar, estamos leyendo en el libro de la Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol, el capítulo 1 y el versículo 21. Como hay dos o tres personas que acaban de ingresar, solamente voy a hacer una pequeña referencia al versículo 20. La primera condición que tenemos que aplicar si queremos estudiar la Biblia y las profecías de la Biblia es nunca dar nuestra propia opinión. Y el común denominador, dice el versículo 21, voy a leerlo ahora yo de nuevo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos santos hombres de Dios fueron 40 hombres a través de 1600 años y todos tienen un común denominador. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, vean qué interesante, la Biblia no se contradice. Hay personas que ponen a la Biblia a decir cosas porque dan su propia opinión. Entonces, primera regla, nunca dar nuestra propia opinión. La segunda regla, que es también
importantísima. Estas dos reglas tienen que aprenderlas. Es la base para estudiar cualquier tema de la palabra de Dios. La segunda regla se encuentra registrada en el libro del profeta Isaías. Vamos a ver lo que Isaías nos dice en el capítulo número 28. Isaías, el capítulo número 28. Y vamos a leer a partir del versículo 9. Isaías capítulo 28 y el versículo número 9. Voy a pedirle, vamos a ver, aquí Mariela Villalobos, que active su cámara y el micrófono y nos lea el versículo 9. Aquí hay una pregunta mientras se prepara Mariela para participar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto conocerlos y estar. Es un privilegio para mí ser parte del grupo y poder aprender un poquitito más, ¿verdad?, de la Biblia y de lo que Dios nos quiere enseñar. Era Isaías 28, 9. El versículo 9. Vean qué interesante. Aquí hay una pregunta que hace el profeta Isaías y lo contesta con otra pregunta. La respuesta es obvia. Vamos a ver si logramos encontrar la respuesta. ¿Qué dice el versículo 9, Mariela? Dame un momento. Isaías 28, 9. Dice así: ¿a quién se habrá de instruir o a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados o a los recién destetados? Aquí hace la pregunta el profeta. Dice, ¿a quién se le va a enseñar la ciencia, la doctrina de la palabra de Dios? ¿A los niños pequeños? ¿A los que recién han sido destetados de su madre? La respuesta es no. Un niño no tiene la capacidad de entender ni la ciencia ni la doctrina de Dios. Entonces, la ciencia y la doctrina de Dios queda para nosotros, los que sí entendemos. Entonces, la clave para entender es lo que dice el versículo número 10. Vamos a pedirle a Jordi Solano que active su cámara y el micrófono y nos lea el versículo número 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Ok, vea qué interesante. ¿Hay alguno que no tenga una versión que diga igual? ¿Hay alguna persona que tenga una versión que no diga lo que acaba de leer Jordi? Bien, aquí la clave entonces dice que para poder entender la ciencia y la doctrina y las profecías de la palabra de Dios, tenemos que, dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. En otras palabras, comparando un pasaje con otro, dejando que la Biblia y solo la Biblia sea su propio intérprete. De esta forma, tenemos los dos principios esenciales para poder estudiar la palabra de Dios. Primer principio, nunca dar nuestra propia opinión. Segundo principio, dejar que la Biblia se explique a sí misma. ¿Cómo se va a explicar la Biblia? Comparando un poquito aquí, otro poquito allá. La Biblia debe ser su propio intérprete. Si tenemos esto claro, ya vamos por buen camino, ¿ok? Si ustedes alguna vez escuchan a alguna persona diciendo, bueno, pero es que mi opinión es esta, yo creo tal cosa, se tiene que encender una luz de alerta, porque está violentando los principios. El primer principio, nunca se debe dar la propia opinión. Bien, y debemos permitir que la Biblia sea su propio intérprete comparando mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Bien, con este preámbulo, vamos ahora a abrir el último libro de la Biblia. Este libro se las trae. Es un libro tabú para muchas personas. Es más, quiero decirles que hay denominaciones religiosas que le dicen a sus feligreses que no pueden estudiar solos el libro de Apocalipsis.
le dicen que no deben estudiar Apocalipsis si no lo hace el líder o el pastor o el sacerdote. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo número 1. Apocalipsis, capítulo número 1. Y aquí viene algo interesantísimo. Voy a pedirle a un voluntario. Vamos a ver. Doña Sandra, eso, que veo que me levantó la mano. Muy bien. Ponga Apocalipsis capítulo 1 y por favor, léanos despacito, con buena letra, el versículo 1. Apocalipsis 1:1. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, antes a doña Sandra la conozco un poquito. Doña Sandra es amiga de una doctora amiga que se llama Senia. Doña Sandra creo que es nutricionista, me corrige. Sí, sí. Bueno, es muy bien. Ajá, se escucha bien, sí. Se Ajá. escucha perfecto. Ok, Perfecto. perfecto. Nutricionista y es un gusto tenerla acá en el estudio. Gracias por darme la oportunidad. Muy bien. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Paremos ahí. Vean qué interesante. Apocalipsis 1:1 nos aclara algo que tiene que quedar claro para nosotros. El Apocalipsis es la revelación de Dios ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice la revelación de Jesucristo? Dice que nos dice las cosas que van a suceder, ¿qué? Pronto. Voy a hacer un comercial. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis habla acerca de las sociedades secretas y lo que va a hacer en el tiempo del fin? Nos habla de los Illuminati y otras sociedades como los masones. Y usted dice, ¿cómo? ¿Dónde? Bueno, no puede perderse ese estudio. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis nos habla acerca del surgimiento de un anticristo? Y aquí hay algo muy interesante. Todo el mundo está esperando el anticristo en el futuro, pero la Biblia nos describe y nos dice los detalles y las características. Y quiero decirles que de acuerdo con la Biblia, ya el anticristo está en la tierra y la gente lo está esperando. ¿Sabían ustedes también que el Apocalipsis habla acerca de un nuevo orden mundial? Habla acerca de la unión de todas las religiones en un movimiento ecuménico. Todo esto lo habla el Apocalipsis. Y lo más interesante es que el Apocalipsis se escribió, se reveló en el año 96 después de Cristo, o sea, hace 1900 años. Y ya todo esto está predicho en el Apocalipsis. Está predicho también, bueno, cosas espectaculares que no quiero adelantarme, que lo vamos a ir descubriendo de a poco en este seminario. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Óigame, el mismo Señor Jesús se toma el tiempo para revelarle a su siervo Juan, a través de su ángel, lo que va a suceder pronto. Versículo 2, doña Sandra. Apocalipsis 1:2. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí, con gusto. El cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. O sea, ese es el mensaje confirmado por el mismo Jesús. No tiene nada de tabú. Por el contrario, Jesús nos está revelando en este libro lo que va a suceder. Y ahora viene algo muy bonito en el Apocalipsis. Viene una bienaventuranza. O sea, somos dichosos. La palabra bienaventurado es dichoso 7 veces. ¿Qué dice el versículo 3, doña Sandra? Sí, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Muy bien. Entonces, en este momento, todos nosotros somos unos dichosos, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque vamos a leer, vamos a oír, y ahora viene un detalle, ya eso es su decisión.
Si usted quiere obedecer o no lo que dice Apocalipsis, ya eso es su decisión. ¿Ok? Pero también si usted quiere obedecer lo que Jesús le revela a través del Apocalipsis, dice la Biblia que usted va a ser dichoso, va a ser bienaventurado. Ok, muy bien. El libro de Apocalipsis tiene ciertas particularidades. La primera de ellas es que fue escrito en símbolos. Y en Apocalipsis nada es lo que parece. Cuando leemos el Apocalipsis, a veces no lo entendemos porque nada es lo que parece, pero resulta que tenemos que aplicar los dos principios. Nunca dar nuestra propia opinión y dejar que la Biblia se interprete sola. Con este preámbulo, ahora sí, esa era la introducción de nuestro seminario o nuestro estudio de la Biblia. Vamos a entrar de lleno a entender por qué estamos aquí. ¿Por qué se aproxima un fin? ¿Qué actores están involucrados en el fin? Y la importancia de entender esto para poder tomar decisiones en este tiempo crucial del fin. Muy bien. Vamos a abrir ahora el libro de Apocalipsis en el capítulo número 12. Apocalipsis, el capítulo número 12. ¿Lo tienen todos? Apocalipsis, el capítulo número 12. Voy a pedirle aquí a algún voluntario. Aquí veo a José Fabio. Tuvo problemas para conectarse. José Fabio, no tengo el gusto de conocerte, pero creo que vienes referido. Estás en Parrita, ¿verdad? Muy bien. Es de Parrita. No sé si tienes que ver con tecnología, con redes. No es redes, es el diminutivo para registros y estadísticas de salud. Ah, ok, muy bien. Yo soy la jefatura del área, ¿verdad? Y en este caso, doña Hazel me contactó, me dio el teléfono, bueno, y después usted me logró contactar. Bueno, muy bien. Bienvenido al estudio, José Fabio. Te voy a pedir, por favor, que leas los versículos del 1, el versículo 1. Versículo 1 de 12:1. 12:1. Ya te digo. Es que estoy con digital, entonces. No te preocupes. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Muy bien. También, no sé si puedo aportar algo. Adelante. En lo que vos decís en cuanto a la interpretación, entra lo que es la hermenéutica, ¿verdad? De saber poder interpretarlo, ya sea literalmente o simbólicamente, ¿verdad? Entonces es bastante importante ese asunto. Indistintamente de la hermenéutica, los dos principios que acabamos de ver son obligatorios. Son obligatorios. Nunca dar nuestra propia opinión y dejar que la Biblia se interprete. Y vamos a hacer la dinámica en Apocalipsis 12 para que vean cómo funciona estos dos principios. Adelante, José Fabio, versículo 1 de Apocalipsis 12. Bueno, dice así, la mujer y el dragón. Apareció en el cielo, ¿solo el versículo 1 o sigo hasta cuándo? No, hasta el 1 nada más. Ok. Apareció en el cielo. Ahí se le cortó, José Fabio. Ah. Puedes repetirlo porque se te cortó un poquito. Ok. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Versículo 2, continúa. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Muy bien. Ahora miren, aquí aparece una gran señal en el cielo. Una mujer embarazada, una mujer encinta, que clamaba porque estaba a punto de dar a luz. Esta mujer estaba vestida del sol, tenía la luna debajo de sus pies y una corona con 12 estrellas. Ahora miren lo que dice el versículo 3. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, o sea, 7 coronas. Y su cola, versículo 4, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí tenemos dos personajes, una mujer vestida del sol y un gran dragón rojo o escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, voy a hacer una pregunta directa. Vamos a ver, Carlos. Puedes quitar el mute. Muy bien, Carlos. Porque estamos aprendiendo todos. Carlos, para ti, primero para conocerte, ¿de dónde te conectaste? De Heredia. De Heredia. Muy bien, bienvenido al estudio, Carlos. ¿A qué te dedicas? Soy varias cosas, comerciante y profesor. Ok, excelente. Carlos, así al leerlo rápidamente, cuando habla de una mujer y un dragón, ¿qué crees tú que es el dragón? Bueno, a mí fuera de esa pregunta, me imaginé inmediatamente el billete de dólar. Ok. Ahí hay un montón de simbología que he visto últimamente. Bueno, muy bien. Quiero hacer un comercial. Vamos a ver por qué, en un estudio que vamos a tener en este seminario, por qué el billete de dólar tiene una pirámide con un ojo y tiene 3 escalones y tiene un águila con 13 flechas y tiene Novus Ordo Seclorum, un nuevo orden mundial. Eso lo vamos a ver en otro estudio. Pero ahorita la pregunta directa, don Carlos, es, cuando leíste esto de la mujer y el dragón, ¿qué te imaginas que es el dragón? Bueno, me suena el mal, definitivamente, ¿verdad? ¿Te suena como algo del mal? Del mal, sí, posiblemente. Muy bien, vamos a ver. Vos, José Fabio, ¿qué te imaginas que es el dragón? Para quitar el mute ahí. Sí. Bueno, me imagino igual, creo que la Biblia da varios sinónimos, ¿verdad? Al ángel caído, a Lucifer, Satanás, bla, bla, bla. Dentro de ellos yo pienso que el dragón sí puede ser este personaje. Pero no estás seguro. No. Ok. Carlos, ¿vos estás seguro que representa el mal o tampoco estás seguro? Bueno, el 7 no es un símbolo que se utiliza mucho para cosas buenas. Es que no estoy seguro, ¿verdad? Pero si veo que una mujer, y obviamente si quiere venir a atacar a la mujer que está dando a luz, entonces obviamente está haciendo algo malo. Se los voy a poner más fácil. Carlos, cuando ves a esta mujer embarazada que está a punto de dar a luz, para vos, ¿quién es esta mujer? Bueno, en la Biblia siempre se refiere mucho a la madre de Dios o a María o algo así, pero en este caso a la madre tierra, algo que te protege, algo que representa la bondad pero bueno, es que la pregunta es muy amplia, ¿verdad? Para una persona que no conoce absolutamente nada de la Biblia. No, pero eso todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo hago la pregunta para que podamos aplicar los principios. Hace algún tiempo... Don Jorge, ¿sí? Un segundo, me gustaría recordarles a todos que si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden reaccionar en la parte de abajo o bien levantar la mano y para todos comentar. Este es mi aporte. Puede continuar. Gracias, Mónica. Hace algunos años me tocó viajar a la ciudad de Panamá. Entonces, a mí me gusta siempre viajar con la Biblia. Cuando guardo mis cosas así en la parte de equipaje de mano, saqué mi Biblia del maletín y lo abrí en Apocalipsis 12. Se me sentó una señora a la par y donde me vio que estaba leyendo Apocalipsis 12, me dijo, está leyendo de la Virgen María. Yo volví a ver a la señora y le dije, ¿estás segura? Me dice, claro, es la Virgen María. Bueno, quiero desilusionarlos en esta noche. Esta mujer no es la Virgen María. Y el dragón, vamos a ver el principio bíblico. Vamos a dejar que la Biblia nos diga quién es el dragón y quién es la mujer. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y le voy a pedir a doña Nereida, por favor, que desmutee su micrófono y nos pueda leer Apocalipsis capítulo 12 y el versículo número 9. Adelante, Nereida. Listo. Vamos a ver. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, no cabe duda, porque lo está diciendo tácitamente, Hola. que este dragón, gracias Nereida, no cabe duda porque tácitamente la Biblia está diciendo que el dragón es el diablo, es Satanás. Entonces aquí tenemos ya el primer elemento descifrado. Aquí hay dos personajes, una mujer vestida del sol que está a punto de dar a luz y el diablo, Satanás. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Para poder, vamos a ver, para poder descubrir quién es la mujer, tenemos que aplicar el principio. Yo no voy a dar mi opinión, voy a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Para poder descubrir qué significa la palabra mujer en la Biblia, vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo número 5. Efesios está un poquito hacia atrás. Efesios, el capítulo número 5. Y vamos a leer el versículo, a partir del versículo 25. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Vamos a pedirle vamos a ver, ¿quién no ha leído? Bueno, tenemos una persona que se llama Camila, pero no tiene cámara. Si Camila tiene Biblia y quiere leer, pues conecte su cámara y el micrófono y nos lee Efesios 5:25. ¿Ok? Muy bien, gracias Camila. Hola, Efesios, ¿me dijo? Perdón. 5:25. Ok, Efesios. Camila, tal vez si te presentas para ir conociéndonos. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Camila y a mí me refirió a este grupo doña Cinia, que es una amiga. Yo vivo en Romoser y trabajo en la parte de estética. Trabajo con una marca de equipo estético. Muy bien, bienvenida. Okay. Voy a pedirte, Gracias. Camila, que nos leas Efesios, si ya lo encontraste, es el capítulo 5 y el versículo 25. Aquí el apóstol San Pablo empieza a hacer una analogía. Préstenle atención. Adelante, Camila. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 26. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. 27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Versículo 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Noten, aquí el apóstol San Pablo está haciendo un paralelismo muy interesante entre el marido y su mujer, el marido y su esposa, Cristo y su iglesia. Entonces dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y vean el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En profecía, cuando se habla de mujer, no está hablando de mujer. ¿De qué está hablando? ¿De iglesia? Está hablando de la iglesia. Pero resulta que tenemos que tener cuidado, porque en Apocalipsis hay dos mujeres completamente diferentes la una de la otra, con adjetivos que la describen completamente distintos. Vamos a ir a Apocalipsis de nuevo, capítulo 12, y les voy a pedir, por favor, hay algunas Biblias que tienen un hilito que usted puede ponerlo porque vamos a estar volviendo a Apocalipsis 12
Aquí la mujer o la iglesia que describe el Señor Jesús, recuerdan que fue Jesús el que reveló este libro, dice que esta mujer o esta iglesia está vestida del sol. Y aquí comenzamos a aplicar el principio bíblico de no dar nuestra opinión y dejar que la Biblia se interprete. ¿Cómo? Un poquito aquí, otro poquito allá. Vamos a poner una marca en Apocalipsis capítulo 12 y no pierdan Apocalipsis 12 porque vamos a estar volviendo a él en cada ocasión. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, una iglesia vestida del sol. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que tenemos que descubrir es qué representa el sol en profecía. Para poder descubrir lo que representa el sol, tenemos que irnos al último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 2. Malaquías 4, 2. Vamos a ver qué interesante, porque aquí nos da una vislumbre de lo que es el sol. ¿Quién es el sol o qué es el sol? Malaquías capítulo 4 y el versículo número 2. ¿Ok? Diana, ¿nos quieres leer el versículo 2? Malaquías 4:2 está en el Antiguo Testamento. Es el último libro antes de Mateo. Malaquías 4:2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Bueno, vean qué interesante. Dice, para los que temen mi nombre, van a ser el sol. No sé, no, perdón, ¿qué dijo tu versión? ¿Puedes leer la primera parte nada más? Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Ok, el sol de justicia trae con sus rayos salud. Otras versiones dicen, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. La pregunta es, ¿quién es el que trae la salvación a este planeta? ¿Quién? Jesús. 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 Jesús es el sol de justicia. En sus alas trae salvación. Esta iglesia de Apocalipsis 12 está vestida de Jesús. Y ustedes dicen, ¿pero qué es eso? ¿Cómo hace la iglesia para vestirse de Jesús? Nunca había escuchado eso. Bueno, dejemos que la Biblia siga explicándonos. No voy a dar mi opinión. Vámonos para el libro de Gálatas, el capítulo 3. Dejemos que la Biblia hable. No me gusta dar mi opinión porque es un principio. No acostumbro a hacerlo. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver cómo se come esto. Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Gálatas 3, 27. Vamos a pedirle, vamos a ver, un voluntario ahí. Mariela, Gálatas 3, 27. Tienes que quitar el mute, muy bien. No, todavía no lo encuentro. Regálame un momentito. Okay. Gálatas está después de Segunda de Corintios en el Nuevo Testamento y está antes de los Efesios, ¿verdad? Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Gálatas 3, 27. ¿Lo tienen todos? ¿Lo encontraste, Mariela? Sí, sería, perdón. Gálatas 3:27 me dijo. Correcto. Vamos a ver cómo se viste la iglesia de Jesús. Ok, dice así. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok, vean qué interesante. ¿Cómo se reviste la iglesia del manto de justicia? Porque Jesús es la justicia. Jesús es el sol de justicia. ¿Cómo se viste la iglesia
de la justicia de Cristo, porque nosotros como iglesia, y no estoy hablando de denominaciones religiosas, dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos reunimos para hablar de Dios, se convierte en una iglesia. Entonces dice aquí que todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos o revestidos. Esta mujer de Apocalipsis 12 es una iglesia que está revestida de la justicia de Cristo a través del bautismo. Quiero aclarar que el bautismo que se enseña en la Biblia es el bautismo por inmersión. ¿Ok? De eso vamos a hablar también en el seminario más adelante. ¿Qué significa el bautismo por inmersión? Que la persona debe ser completamente sumergida en el agua, completamente. El bautismo significa, para hacer un pequeño comercial, imagínense que aquí donde está mi mano es el nivel del agua y esta es la persona. Cuando la persona es sumergida completamente en el agua, esto significa que ha muerto la persona como viejo hombre. Y cuando la persona es levantada, significa nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que significa el bautismo. Muerte al viejo hombre, al hombre pecador, maldiciente, adúltero, sinvergüenza, estafador, pedófilo. Muerte al viejo hombre y se levanta un nuevo hombre revestido de la justicia de Cristo Jesús. Esta iglesia de Apocalipsis 12:1 es la iglesia revestida de la justicia de Cristo a través del bautismo. Volvamos a Apocalipsis 12:1. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 12:1. Vean qué interesante. Sigamos descubriendo. Sí, alguien levantó la mano. José Fabio. Sí. Este versículo, bueno, se aplica, ¿verdad? La segunda de Corintios 5:17, ¿verdad? Que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es correcto. Los días pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces es correcto. Podemos aplicarlo también al bautismo, ¿verdad? En cuanto a la inmersión en agua. Ese versículo está muy bueno, muchas gracias por tu aporte. Está en segunda de Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es estar en Cristo, ¿verdad? Es muerte al viejo hombre y volvemos como un hombre nuevo en Cristo Jesús a través del bautismo, ¿verdad? No podemos quitar el bautismo, porque el bautismo es la señal que Dios nos da de lealtad hacia Él, de entrega hacia Él, ¿ok? De eso vamos a hablar más adelante, ahorita no es importante. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 12. Gracias, José Fabio, por tu aporte. Muy bueno. Dice el versículo 1. Vamos a empezar a traducir con los términos que ya encontramos. Versículo 1 de Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Una qué? ¿Una qué? Una iglesia. Una iglesia revestida de la justicia de Cristo Jesús a través del bautismo en Él. Eso es revestida del sol. Y dice aquí, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este estudio dura 1 hora. Ya me quedan 4 minutos y apenas me estoy comenzando. Así que voy a tratar de adelantarme un poquito para poder avanzar y dejar las bases de nuestro siguiente estudio. Puedes seguir, mi hermano. No, es que por respeto, hay personas que ya tienen planes y no quiero violentar sus planes. Pero vean lo que dice aquí. Dice que tiene la luna debajo de sus pies. ¿Qué representa la luna? Cuando nosotros vemos la luna iluminada y hermosa, ¿qué estamos viendo? Vamos a ver si alguien aquí de estudios sociales me dice, o de ciencias. Cuando la luna brilla, ¿qué estamos viendo? El reflejo del sol. Por supuesto, la luna no tiene luz en sí misma. Cuando la luna la vemos iluminada y hermosa, está reflejando, está dando testimonio ¿de quién? Del sol. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 5 y el versículo 39. Este versículo es muy interesante. San Juan, capítulo 5 y el versículo 39. Dice así
la palabra de Dios. San Juan 5:39. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Bien. Dice San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde se refleja? ¿Qué da testimonio de Cristo? Las sagradas escrituras. Las escrituras son las que reflejan el sol, son las que reflejan a Cristo Jesús. Cuando estudiamos las escrituras nos llevan a Jesús, nos llevan a Cristo, nos dan testimonio del Creador, del Salvador, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Por lo tanto, esa mujer, esa iglesia que está revestida del manto de justicia de Cristo a través del bautismo en él, tiene como su único fundamento las sagradas escrituras. Está hablando de la iglesia de Dios en la tierra. Y vamos a Apocalipsis 12. Dice la otra característica. Y en su cabeza tiene, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Para poder descubrir qué son las 12 estrellas, tenemos que irnos al libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro del profeta Daniel y vamos a ir al capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 3. Daniel, capítulo 12 y el versículo número 3. Daniel 12, 3. Dice así la palabra de Dios. En Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quién es la justicia? ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. ¿Quiénes fueron 12 en número que predicaron de Cristo o de la justicia a las multitudes? La respuesta es muy fácil. ¿Quiénes son 12 en número que predicaron de la justicia a las multitudes? Apóstoles. Muy bien. Tenemos en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles, pero resulta que en el Antiguo Testamento tenemos los 12 patriarcas. Tenemos también los 12 profetas que predicaron del Mesías a las multitudes, que iba a venir un Mesías. Entonces, en otras palabras, Apocalipsis capítulo 12, y quiero decirles también algo, si ustedes le hablan a otras personas de Cristo Jesús, se convierten también en estrellas en la corona de la mujer vestida del sol. Se convierten en estrellas de la iglesia del Señor Jesús en la tierra. La iglesia del Señor Jesús en la tierra no tiene denominación, no tiene nombre, tiene características. Característica número 1, es vestida de la justicia de Cristo a través del bautismo en Cristo. 2, tiene como su fundamento esencial la palabra de Dios. 3, predica de Cristo a las multitudes. Y ahora dice aquí que esa iglesia, y aquí es la parte donde la gente se confunde, dice que esta iglesia estaba encinta, con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Bien. Nuestro tiempo de 1 hora se terminó. Qué pena. Yo quisiera seguir. Pero nada más, déjenme terminar esta idea. ¿Les parece? ¿Me regalan 5 minutos? Sí. Sí, no hay problema. Diana, ¿me regala 5 minutos? Ok. Bien. Esta es una iglesia, dice que está encinta. ¿Qué significa encinta? Que está esperando por el Mesías príncipe. Desde Génesis, cuando se da la promesa de un Mesías, y vamos a verlo rápidamente en Génesis capítulo 3 y el versículo 15, aquí hay una promesa que se le da a la primera mujer, que fue Eva.
Esta mujer después simbólicamente en Apocalipsis se va a conocer como la iglesia. ¿Okay? En el libro de Génesis, la mujer es literal y geográfica. Es una mujer, es Eva. Pero en el libro de Apocalipsis, la mujer es simbólica y universal. Es la iglesia de Dios en el mundo. Dice Génesis 3:15. Cuando el hombre cae en pecado, el Señor Jesús da una sentencia directamente a Satanás. Y le dice en el versículo 15, Satanás, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la mujer, te va a herir, Satanás, en tu cabeza, y tú la vas a herir en la pantorrilla, en el calcañar. ¿Cómo se mata una serpiente? Cortándole la cabeza, ¿cierto? La serpiente se mata cortándole la cabeza. Y esto es lo que le está diciendo Jesús a Satanás. De la mujer va a venir uno que te va a cortar la cabeza y te va a destruir. Entonces Satanás interpreta que aquí viene uno que lo iba a destruir. También Eva interpreta que viene un libertador que les iba a restituir el Edén perdido. Y desde Eva hasta la Virgen María, la bienaventurada y santa Virgen María, porque así la llama la palabra de Dios. Hay que referirse con mucho respeto para la bienaventurada y santa Virgen María. Aquí, desde Eva hasta la bienaventurada y santa Virgen María, estaban esperando al Mesías príncipe. ¿Y por qué clamaban con dolores de parto en la angustia del alumbramiento? Porque en todo el Antiguo Testamento se dio un clamor del pueblo por el libertador, por el Mesías, por el príncipe que iba a venir a libertarlos a ellos. Y ese príncipe vino. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice, Don Jorge, sí, señor. también que estabas hablando sobre el número 12. El 12 significa lo completo, ¿verdad? Entonces, no solamente habla sobre las tribus, sobre demás, ¿verdad? Sino también hay 12 legiones de ángeles, en fin, para no alargar esto, sí significa como lo completo. Entonces, claro, si alguno está tomando notas o por lo menos es curioso en eso, como yo. Los números, es que hay tanto que aprender de la palabra de Dios que los números tienen un significado. Por ejemplo, el número 7 significa perfección. El número 6 es número de hombre, imperfección. El número 12, completo. O sea, todo tiene un simbolismo en la Biblia. Por eso es que esto es muy interesante y hay mucho que aprender. Nunca deja uno de aprender de la palabra de Dios. Bien, esta mujer, esta iglesia, clamó durante todo el Antiguo Testamento por el advenimiento del Mesías príncipe, de Cristo Jesús. Y el Mesías vino. Dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, el diablo y Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Por qué el diablo tiene 7 cabezas? Esto es muy interesante. Aquí tenemos que recurrir a la historia. Y en la Biblia también está, y lo vamos a ver más adelante. No quiero decirlo porque quiero que lo descubramos juntos más adelante. Pero nada más les voy a dar un tip. Esas 7 cabezas son 7 poderes que ha utilizado Satanás a través de la historia para perseguir al pueblo, a la iglesia de Dios en la tierra. No les quiero decir cuáles son porque los vamos a descubrir juntos en la Biblia. Y también los vamos a descubrir en la historia. Satanás nunca llega a tu puerta y te toca. Buenas noches, Diana. Soy Satanás y vengo a hacerte pecar. No, Satanás no usa esa estrategia. O él no toca a tu puerta y te dice, buenas noches, José Fabio. Soy Satanás y vengo a hacerte pecar. No, Satanás utiliza siempre agentes humanos para hacernos pecar. Pero esto vamos a hablarlo más adelante. Quiero terminar mi estudio en esta noche porque, como se dan cuenta, apenas estamos armando el rompecabezas. Nada más quiero leerles esto.
Dice el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son esta tercera parte de las estrellas del cielo? Lo que dice el versículo 9, los ángeles que fueron arrojados con él. Satanás se trajo, ¿perdón? Los ángeles caídos. Muy bien, los ángeles caídos. Tengo un estudio, vamos a ver si nos da tiempo, porque hay tanto que estudiar, sobre los mundos paralelos. Nosotros en este momento tenemos mundos paralelos. Nos estamos viendo físicamente, todos nosotros aquí, pero alrededor de nosotros hay otro mundo paralelo, que es un mundo que no podemos ver, pero existe. Es un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual a veces tiene injerencia, o siempre tiene injerencia con lo que hacemos en el mundo físico natural. Pero es un estudio que lo vamos a dejar para después, porque a mí me encanta cuando vemos esto, porque la Biblia nos habla de estos mundos paralelos. Bien, aquí dice que Satanás fue echado a la tierra con todas sus huestes angélicas, que son los demonios, los ángeles caídos. ¿Cuántos son? Una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuántos ángeles había en el cielo? Dice la Biblia que eran millares de millares y millones de millones. Por lo tanto, millares de ángeles y millones de ángeles son los ángeles caídos. Y ahora miren lo que hace Satanás. Versículo 4. Y el dragón, el diablo, se paró frente a la iglesia que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Un comercial. Cuando el Señor Jesús nació, Satanás sacó una de sus cabezas. Voy a darles este tip porque es inevitable. El Imperio Romano. Una de las cabezas que utilizó Satanás para perseguir y matar a la iglesia de Dios. Satanás, a través del Imperio Romano, específicamente de Herodes, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ustedes saben la historia. Y un ángel levantó a José y a María y les dijo, huyan para Egipto porque vienen a matar al niño Jesús. Y María, José y el niño Jesús huyeron esa noche y salieron y se fueron para Egipto. ¿Por qué? Porque Satanás quería matar a Jesús. Satanás logró identificar en ese niño que era el Mesías que le venía a majar la cabeza. Les vamos a hablar en este estudio también cómo se la maja, cómo le hiere la cabeza. Bien, ahora, para terminar, versículo 5. Y ella dio a luz, la iglesia, a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es el advenimiento del Mesías. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ahora vean qué interesante. Y la iglesia huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Cuando Cristo Jesús vino, hizo su ministerio y se fue para el cielo otra vez, no vamos a ahondar mucho en este estudio sobre eso, dice que la iglesia tuvo que huir. ¿Quién la perseguía? El diablo. La iglesia se escondió en el desierto durante 1260 días. Y quiero decirles, lo vamos a ver más adelante, que días en la Biblia no son días, son años. De eso vamos a hablar en el próximo estudio. Vamos a ver dónde dice que días son años. La iglesia de Cristo estuvo escondida por 1260 años. Pero aquí lo más interesante para terminar el estudio es lo que dice el versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Voy a terminar solamente diciéndoles que esta batalla que se originó en el cielo tiene consecuencias hasta nuestros días. Esta batalla que inicia en el cielo, inicia entre 2 personajes, entre el creador y el ser creado. Es una batalla donde surge el pecado y donde se da un conflicto tan grande en el cielo que tiene repercusiones eternas hasta el tiempo en el cual estamos viviendo. Esta batalla entre 2 personajes vamos a entenderla en nuestro próximo estudio. Es importantísimo porque entender
¿Quiénes son los actores? ¿Por qué se da la batalla? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla? ¿Y qué pasó con esa batalla en el cielo? Porque quiero decirles que esa batalla no se quedó en el cielo. Esa guerra se transfirió a otros escenarios. Pero esto lo vamos a aprender en nuestro próximo estudio de la palabra de Dios. ¿Alguien tiene algún comentario o algún aporte adicional? Si no, para dar por terminado nuestro estudio y tener una oración final. Ustedes no pueden perderse el estudio del próximo jueves. Vamos a ver la importancia de entender lo que pasó en el cielo y la importancia y la relevancia de lo que sucedió ahí con nosotros hoy en el tiempo del fin. Hay personas que no entienden porque no saben dónde se originó, cómo se originó y por qué se originó la guerra. Oímos hablar de Satanás y que esto y que el otro, pero no entendemos por qué se dio esta batalla. Y para poder entender los acontecimientos proféticos del tiempo del fin, tenemos que entender la batalla. Así que no pueden perderse el estudio. Es más, se podían perder este estudio hoy, pero el del próximo jueves no se lo pueden perder, porque esto vamos a empezar a descorrer el futuro a través de las profecías de la Biblia. Vamos a ver la importancia del personaje. ¿Qué características esenciales tenía este personaje creado por Dios? ¿Cuál era el título de él en el cielo? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era su cargo? ¿Cuál era su responsabilidad en el cielo? ¿Y por qué lo que este ángel hizo repercute hasta hoy? No pueden perderse nuestro estudio de la próxima semana. Bien, ¿tienen algún aporte, alguna pregunta? Adelante, José Fabio. Más que todo aporte en cuanto a lo que mencionabas de lo que es el romano y de cómo nos ha afectado hasta este momento ¿cómo te digo? La importancia, no, el ser, ¿cómo se llama? La relevancia, tal vez. Sí, digamos, donde se desenvuelve la mayor parte de todo esto que vamos a crear, ¿verdad? Porque la Biblia habla de 7 colinas, ¿verdad? Y si usted, bueno, yo creo que eso es del otro ahí jueves. Ahí se me está adelantando un montón. Entonces, dejen de las 7 colinas ahí, no vamos a tocarlos ahorita. Los comentarios que quiero son sobre el estudio de esta noche. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que estudiamos esta noche? ¿Sí? José Fabio. En cuanto a lo que se refiere a la palabra que usted estaba diciendo, que en la Biblia días puede ser años, ¿verdad? Entonces hay algo muy importante y no sé si tal vez más adelante haya un estudio en cuanto a la creación, porque la Biblia habla de que Dios creó todo en 6 días, al 7º día descansó, pero no es que lo hizo en 7 días naturales de los hombres, al igual que el tiempo no es lineal. Entonces es bastante importante y bastante revelador. Hay que tener una mente de verdad conectada con el Espíritu Santo para que Dios le abra la mente, le abra los ojos espirituales, por así decirte, y poder entender todo esto que dice la Biblia, porque es impactante. Y no solo eso, la Biblia es un libro tan interesante que si usted le agarra el hilo, es mejor que cualquier novela, que cualquier película, que cualquier, o sea, ahí tiene historias de lo que usted se puede imaginar y súper interesantes. Entonces, leerlo lo transporta a uno y uno se crea las imágenes, entonces es de lo mejor. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere o tiene algún comentario, Jill? No sabía cuál manita había que usar. No, yo creo que con esto me queda muy claro, don Jorge, la necesidad que tenemos de leer la Biblia. Es la única forma de no comer cuento, ¿verdad? De poder entender qué significan las cosas, que nos quite ese miedo de realmente poder leer Apocalipsis sin la interpretación de otras personas o algunas cosas que tal vez desde niños hemos escuchado en diferentes iglesias,
la única forma de entenderlas es leyendo, como dice en ese pasaje, un poquito por aquí, un poquito por allá. Por eso me encanta este grupo, y cuando dijeron que lo iban a hacer, yo le dije a Ale, ay, yo quiero, ¿verdad? Porque a pesar de que hay cositas que conozco, siempre es importante estudiar la Biblia para no comer cuento. Muchas gracias. El libro de Daniel también revela muchas cosas acerca de todo esto que estamos hablando. Siento que hay mucha hambre de aprender, pero no podemos aprender todo en una sola lección. El secreto de este estudio es la persistencia y la constancia. El próximo jueves a las 7 de la noche vamos a tener nuestro segundo estudio. Vamos a ver la importancia. Y esto es como ir entrando en aguas más profundas. Cada vez vamos a ir profundizando más. Así que no pueden perderse el estudio de la próxima semana. Si no hay ningún otro comentario, vamos a orar para terminar. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Les pido, por favor, que inclinen su rostro. Vamos a tener una pequeña plegaria para terminar. Amante Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, queremos darle las gracias porque usted es un Dios bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, por su presencia en este estudio. Gracias, Señor, por la protección y la guía de sus santos ángeles. Gracias, Padre, por la unción de su Espíritu Santo. Señor, que lo que hemos aprendido hoy lo podamos absorber, lo podamos practicar. Estamos apenas iniciando, Padre, pero sabemos que usted tiene muchas cosas lindas para revelarnos a través de su palabra en este tiempo del fin. Yo quiero pedir una bendición especial para cada persona aquí presente, para que sus ángeles los protejan, los cuiden, y Padre, que el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Una bendición para todos, Señor. Todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración, y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo medio. Un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto.